Nos conectamos a esta hora con Hernán Santamaría, es profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica de Chile. Está con nosotros conectado. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación. Varias preguntas que tenemos también como información de servicio en medio de la tragedia y hablando del rescate, pero también uno para entender cómo mitigar el impacto de un movimiento telúrico. Mucho se habla de esto, pero debe haber formas, herramientas y técnicas de poder prevenir situaciones que pasan en medio de los terremotos. Cuéntenos un poco, profesor. Bueno, en relación a cómo hacer para que los edificios, por ejemplo, sean eh, más resistentes a movimientos fuertes como fue este de acá, existen tecnologías nuevas que se han estado desarrollando los últimos 20 años, como son la aislación sísmica, por ejemplo, la instalación de dispositivos de disipación sísmica, que es como instalar amortiguadores en un edificio, ¿ya? Esas son las tecnologías más nuevas que se han estado usando y que protegen edificios de daños fuertes como los que vimos acá, con colapsos de edificios completos. Profesor, esta es una pregunta difícil, pero quisiéramos entender un poco. En la magnitud de los terremotos en Venezuela de 7.1, 7.5, que además fueron seguidos, los separaron apenas 39 segundos, pues mucho se habla de la fuerza de esta magnitud, pero también mucho se habla de las construcciones en Venezuela, que de pronto no fueron tan sismo resistentes y esto ayudó un poco a hacer un poco más caótico todo este tema. ¿Han podido ustedes establecer algo preliminar sin ser expertos, sin estar en Venezuela, pero con lo preliminar que han podido establecer? A ver, es bastante cerca del terremoto como para saber cuáles fueron las causas de los colapsos, Sí. pero algo se puede ver al ver las imágenes de las fotografías y las imágenes terribles de los edificios colapsados como en forma de panqueque, es decir, una losa pegada sobre otra. Las estructuras que uno ve ahí son estructuras de marcos o de pórticos de momento, así se llaman, que son estructuras de columnas esbeltas con vigas, ¿ya? Que son muy flexibles lateralmente, ¿ya? Y cuando viene un movimiento extremadamente fuerte, que al parecer fue este el caso, estas estructuras se deforman entre piso lateralmente mucho, de forma excesiva, hasta que las columnas fallan. Y una vez que la columna falla, ya no puede resistir el peso de lo que tiene hacia arriba y simplemente se cae, ¿ya? Lo otro, Eh, sí, adelante. no, iba a decir que hay otro tipo de estructuración, que es la estructuración de muros, en vez de usar columnas y vigas, en las que es mucho más difícil que ocurra ese tipo de falla porque son muy rígidas, ¿ya? Entonces, estructuras muy rígidas no se deforman entre piso y no se produce esa tendencia a que colapsen de esa forma de, como que medio de panqueque, que es como lo que se ve lamentablemente en esa imagen ahí en la pantalla. Efectivamente. Hay otro tema, ya hablábamos Ujú. entonces de esas estructuras que pueden ser antisísmicas, pero también hablábamos de los equipos de rescate. Quisiéramos entender también un poco, profesor, en medio de los sismos y de las estructuras antisísmicas, qué tanto esto puede cambiar un poco el panorama, porque cuando tenemos un edificio que es antisísmico, tal vez cómo se desarrolla en medio de un sismo, teniendo en cuenta que es, por ejemplo, un terremoto, qué cambia o qué varía en medio de la situación. A ver, que el edificio sea antisísmico, Ujú. ¿sí? Me imagino que te imaginas que no sufre daños en el terremoto. Correcto. ¿Eso es posible? Em, a ver, en Chile aún los edificios que han sido sometidos a terremotos importantes y que tienen muchos muros sufren algún nivel de daño. Lo que importa es que el nivel de daño no sea tal que el edificio colapse y por lo tanto produzca fallecimiento de personas, es decir, que las personas queden protegidas. Y en segundo lugar, el ideal es que sea un sistema estructural que permita reparar sin incurrir en gastos demasiado grandes, Ok. ¿ya? Es decir, Eso que no sería lo haya que principal. volver a reconstruir todo, sino que sea una estructura
base la que ya permita que el edificio pueda reconstruirse. Claro, que quede la estructura básicamente en pie y que haya que reparar lo menos posible. Ese es el ideal de comportamiento post-terremoto. Eso sería un edificio que tuvo un excelente comportamiento, ¿ya? Que no produjo daños que hirieran personas y que el costo de repararlo es bajo, ¿ya? Profesor, hay una pregunta que me hacen a través de las redes sociales que también es preliminar, pero que de pronto puede tener alguna explicación. Me hablan mucho de varias personas que quedaron atrapadas que estaban en los primeros pisos de los edificios, pero esas personas que estaban en los pisos de arriba, en los pisos altos, de pronto tuvieron otra suerte por el momento de la caída del edificio. ¿Esto tiene alguna explicación? O para ser más directo con la pregunta, en un edificio donde hay más riesgo, en los pisos de abajo o en los pisos de arriba, en medio de un terremoto. Mire, en realidad lo que una persona debiera es conocer bien su edificio, Ujú. ¿ya? El edificio en donde vive, para poder saber justamente lo que está preguntando, cuáles son las zonas más protegidas, cuáles son las zonas más seguras, ¿ya? Por ejemplo, un edificio que tenga unas cajas de escala muy rígidas o con unos muros muy resistentes, puede ser que ubicarse entonces cerca de esas cajas de escala sea lo que conviene en cualquier piso, ¿ya? Otro edificio que, por ejemplo, el primer piso lo hayan hecho muy abierto para que sea muy fácil entrar, pero que entonces más débil, esa es una zona que no es segura y quizás hay que estar en pisos de más arriba, ¿ya? Entonces la Entiendo. recomendación es conocer su edificio, ¿ya? Saber cuáles son las zonas más seguras para así poder refugiarse durante un terremoto si es que hay tiempo para correr. Profesor, hay zonas, usted me acaba de decir, hay que conocer el edificio para saber qué zonas tienen una estructura específica o no, pero también hay zonas que nos han enseñado a lo largo de los años que pueden ser menos graves en el momento de un terremoto. ¿Eso sigue existiendo? Es decir, por ejemplo, no sé, hablan de una cancha de fútbol, hablan de espacios abiertos. ¿Qué se le puede recomendar a una persona que vive un sismo? Bueno, si está en una zona exterior, no dentro de un edificio, por supuesto moverse hacia lugares que estén alejados de objetos que puedan caer, ¿ya? De un poste que pueda caer, por supuesto, de otros edificios, ¿ah? Entonces, una cancha de fútbol, claro, es muy segura porque no hay nada que pueda caer sobre las personas. Lo principal, creo, es que las personas estar conscientes de si hay esos objetos que puedan caer encima de uno. Si está dentro de un edificio, uno, bueno, no ponerse debajo de un gran candelabro, ¿no es cierto? Moverse hacia un lugar alejado de repisas, de lámparas y de cosas que puedan volar y caerle a uno en la cabeza. Muy importante esa recomendación. Pues profesor, le agradezco mucho por estar con nosotros a esta hora conectado y por sus recomendaciones, además el análisis previo, teniendo en cuenta que todo es muy reciente en Venezuela y que estamos tratando de entender un poco lo ocurrido. Gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación.